El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解难。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejo. Hace varios meses que el mundo está en la expectativa de lo que son las elecciones en los Estados Unidos. Hillary, Trump, Trump, Hillary, ¿quién podría ganar? Bueno, finalmente ganó Trump. Así que Marcelo, ¿cómo estás? Es un programa que, para que lo tengan en cuenta, va a ser grabado justamente el primer día después hace unas horas que sabemos el resultado de las elecciones. Exacto, así que contame un poco lo que vamos a abordar hoy. Bueno, yo a veces no soy muy partidario de hablar demasiado de Estados Unidos. Creo que a veces hay una actitud en nuestros países. Solamente ver que en la Argentina viajaron cerca de 500 legisladores y demás funcionarios a Estados Unidos, demuestra a veces que parece que como que la capital de la Argentina estaría en Washington. Pero en este caso creo que sí realmente vale la pena que por lo menos nosotros abordemos el tema, porque los cambios que están pasando en Estados Unidos nos afectan a todos. Y son temas que son de raíz, hay cambios geopolíticos importantes. O sea, se ha dado, esto no fue una elección más en Estados Unidos. Entonces creo que lo que tenemos que, el deber hoy es de poder echar un poco de luz sobre este tema, porque veo también que hay mucho desconcierto en los analistas políticos ante el resultado. Muy bien, un programa que sin duda va a generar muchas expectativas. ¿Y quién mejor para acompañarnos hoy que el doctor Walter Formento, director del CIEPE, el Centro de Investigación en Política y Economía, y con quien hemos estado hablando hace mucho tiempo sobre este gran juego de ajedrez que es el mundo, ¿no? Así que Walter, bienvenido, gracias nuevamente por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Ivonne. Walter, ¿por qué se generó tantas expectativas en estas elecciones? O sea, ¿qué diferencia hay con las otras? Bueno, la situación en Estados Unidos fue que en un momento no se sabía exactamente quién podía ser el ganador. Una cosa que hacía rato que no sucedía, entonces no había un ganador claro a la vista. Luego, había un ganador de la interna republicana que había ganado contra todas las expectativas y contra el establishment financiero republicano. Entonces, esto le daba todo un condimento y una expectativa de que podía suceder que alguien que viene por fuera de los dos grandes establishment financieros, las dos grandes esquemas financieros con centro en Estados Unidos, uno que viniera por fuera pudiera ser el vencedor. En un momento donde el mundo está casi en la recta final definiendo cómo se sale de la crisis financiera global del 2008, es decir, quién es el ganador de esa crisis financiera global y quiénes son los perdedores. Entonces, le da un condimento tal a la elección en Estados Unidos, porque en Estados Unidos nacen los dos esquemas financieros y están en relación a los otros dos grandes esquemas de poder mundial, que son multipolares, uno con centro en los BRICS, que uno puede tener en la persona de los chinos o de los rusos, digamos, la forma en que se personifica, y el otro es el esquema del humanismo ecuménico en esa figura que es el Papa Francisco, pero que además es un jugador de la geopolítica mundial de peso. Sí, seguro. Bueno, Walter, ya seguiremos entonces charlando porque vamos a tener mucho que hablar hoy.
Bueno, y hoy se incorpora a trabajar con nosotros un sociólogo, quien va a hacer las columnas en todos los programas de acuerdo a los temas que vamos a tratar, pero bueno, su debut es en el piso. Así que con nosotros hoy el sociólogo Camilo Vaca Narvaja. Camilo, bienvenido a Humos y Espejos para empezar. Bienvenido. Muchas gracias Marcelo, Walter, por la oportunidad, así que un gusto por estar acá acompañando. Un buen comienzo, así que comenzás ahí, bueno, con una linda Walter. discusión. La verdad que, como dice Walter, un resultado que para muchos fue inesperado y un derrotero que, si algo creo que compartimos, que es el de las plazas financieras de Wall Street y los grandes consultores de opinión, sumado con los medios concentrados de comunicación, ¿no? Se ve un fenómeno que no solo se vio en Estados Unidos, sino también en el Brexit en Inglaterra, en Colombia con el Tratado de la Paz, que hay una situación social que muchas veces no la reflejan ciertas élites políticas y económicas. ¿Quién ganó en Estados Unidos? ¿Ganó Putin? Y yo creo que geopolíticamente, como dice Walter, Putin va a tener una posibilidad en el combate contra el ISIS de una relación de cooperación con Trump que no era la que venía planteando Hillary y Obama, claramente. Ya fue muy interesante la declaración que hizo, pero antes de seguir con el tema, los voy a llevar la primera parte del informe que les preparamos. La victoria de Trump ha descolocado a quienes entienden el mundo en blanco y negro. En primer lugar, es necesario, para analizar la situación surgida, despojar la realidad de frases de campaña, de propaganda mediática y entender así qué es lo que subyace en los intereses poderosos que se enfrentaron en esta elección. Clinton era la opción de un globalismo que intenta edificar un mundo sin fronteras, para que las grandes corporaciones puedan moverse libremente según sus necesidades, generando de esta manera mayores rentabilidades y tomando el control de las legislaciones globales que regulen sus actividades, reemplazando las propias de cada país. Trump representa a los grandes capitales estadounidenses no globalizados, que si bien son sumamente importantes en la economía de ese país, no están en condiciones de competir con aquellos que se han transnacionalizado, sean de origen estadounidense o de otras naciones, porque es bueno recordar que las corporaciones hoy ya no son propias de una nación, sino que tienen un carácter supranacional. Trump no es socialista, comunista, y no hay que entender su lógica como perteneciente a ese tipo de ideología, sino que se apoya en los valores de la América profunda, anglicana, blanca, pero que hoy tiene una construcción diversa que incluye latinos y personas de otras minorías. La iniciativa privada y la no injerencia del Estado son los grandes motores del desarrollo de su concepción, y en esto presentan grandes diferencias con los gobiernos populares de la última década en nuestra región y con los modelos chino y ruso. El libre comercio dentro de esta política solo es puertas adentro, por lo que se refiere a la apertura de las fronteras es claramente proteccionista, como marca la política histórica del desarrollo de los Estados Unidos. Trump puede ser parte de un mundo multipolar si Estados Unidos acepta ser uno más de esos focos de poder como lo son la Unión Europea, China, Rusia, India, la ASEAN y Latinoamérica. Aún está por verse cuál es su intención final, pero hay una oportunidad de que así sea. La situación de posguerra en la que los Estados Unidos impusieron su voluntad al mundo se ha terminado y hoy existen países y bloques que reclaman una cuota de poder acorde a su importancia y no aceptan ser ignorados. Trump puede volver al pasado, donde el protagonismo pertenecía a los estados nacionales o de bloques regionales. Pero esta decisión será clave para el futuro, porque si Estados Unidos sigue pretendiendo mantener su hegemonía mundial, deberá enfrentar a una China que es un rival estratégico, no coyuntural, y el rumbo de colisión será inevitable. Trump deberá elegir el modelo a aplicar en su relación con China, convivencia o enfrentamiento. Esa es una decisión que marcará el futuro del mundo. Entender los exabruptos de Trump demanda saber en primer lugar si sus declaraciones dependen de la intención que tenía en campaña,
si eran propuestas para implantarse o para sumar votos que sabía que iban a ir para una Hillary políticamente correcta. Resulta imposible a todas luces expulsar a millones de inmigrantes, no solo por sus consecuencias económicas, sino por las propias consecuencias económicas que supondría una medida semejante. Sabiendo que deberá enfrentar un poderoso enemigo en el capitalismo financiero, la necesidad de moderar su discurso será impostergable. Trump necesitará contar no solo con el apoyo popular de Estados Unidos, sino también con sectores extranjeros que tienen el mismo objetivo de globalismo, y no siempre será simple conciliar intereses como ser reconocer a Jerusalén, por ejemplo, como capital indivisible de Israel, sabiendo el costo en el mundo árabe, y con los mismos chinos y rusos, será inaceptable y no le permitiría establecer el marco de alianzas requerido. Bueno, Walter, venimos de unos temas que vienen medio oscilantes, porque por un lado tenemos la caída de Dilma en Brasil, tenemos la victoria de Macri en las elecciones acá en la Argentina, lo cual parece que se refortalecía el neoliberalismo en su vertiente globalizadora. Y sin embargo nos encontramos ahora con que en el país más importante se produce el fenómeno que pocos esperaban, que era que gane Trump. ¿Qué es lo que te parece que se está jugando en esto? ¿Quién está saliendo victorioso? ¿Podemos decir que esto es un freno a ese avance de la globalización o todavía está abierto el juego? Yo considero que en términos de ese esquema financiero global de poder, concentro en las distintas cities financieras, Londres, New York, Hong Kong, París. Esto lo ha golpeado profundamente. La derrota en Estados Unidos es un golpe profundo y estructural que ahora tiene que desarrollarse. Porque nosotros vimos el golpe este 8 de noviembre, este martes 8 de noviembre, hemos visto ese golpe y ahora tenemos que ver el despliegue de eso. En el caso de los gobiernos de Brasil y de Argentina, de Temer y de Macri, ganaron en el marco de un gran golpe financiero global que justamente se inició allá en mediados del 2013, que creó las condiciones de parálisis, primero de la economía china, que redujo su crecimiento del 7 al 3,8%, y por lo tanto esto paralizó la economía brasileña, que deja de motorizar a la Argentina. Esto creó las condiciones del golpe institucional en Brasil y, de alguna manera, el debilitamiento de lo que se llamaban las propuestas de continuidad de los proyectos asociados al multipolarismo desde la Argentina. Entonces uno dice, el globalismo, este golpe, ¿a dónde lo va a llevar? Bueno, uno sabe que la burbuja financiera se encuentra ya en 20 veces de tamaño mayor que la economía real. Hoy el oro se fue por las nubes, por lo tanto el dólar se encuentra en el mismísimo infierno, y una crisis del dólar como moneda seguramente golpea el esquema global, pero golpea a la totalidad de Estados Unidos. Y esta misma situación es la que fortalece o le da la posibilidad a los esquemas multipolares, esos que apuntan a la producción, a la paz, al trabajo, a la tierra, al techo, de avanzar. Cuidadosamente, pero de avanzar. Como normalmente avanzan los esquemas productivos. Entonces, ese es el escenario resultante de la derrota de Clinton, porque yo no sé si hablar más del triunfo de Trump que de la derrota del esquema global, que creo que lo planteaste bien. Porque acerca de qué va a ser los factores de poder que están detrás de Trump, es decir,
particularmente las grandes mayorías nacionales y populares que están detrás de Trump. Y ese discurso de Trump, que regresen las grandes empresas a Estados Unidos, es decir, él quiere, en su imaginario, él quiere recuperar el Estados Unidos de 1950 a Reagan. Sí, eso parece también bastante Algo complicado. Imposible. Eso me hiciste acordar, Walter, porque estaba justo hablando fuera de cámara, que justamente quería preguntarle a Camilo, porque lo sentí con la cercanía de las elecciones y con la victoria de Trump, que algunos sectores populares, algunos incluso lo llegaron a comparar como un peronista bolivariano, ¿sí? A Trump lo único que no encaja ahí fue ese el tema de la LGBT o algo así, y otros lo demonizan directamente. O sea, ¿cómo podríamos decir? O sea, ¿qué representa Trump más allá de estas líneas que se ha planteado, que ha salido en los medios de comunicación? Mira, yo creo primero hay que diferenciarlo claramente con lo que es la doctrina del peronismo, los valores que tiene el peronismo, lo mismo con el chavismo. Son programas absolutamente diferentes. Sí hay una base que es real, que es lo que decía Walter, de la crisis no resuelta del sistema financiero global y que se expresó en Estados Unidos en el 2008 con la caída de Lehman Brothers, que en la última década en Norteamérica hubo 60.000 fábricas cerradas y 5 millones de puestos de trabajos industriales perdidos. Evidentemente, este sistema financiero global que en su escala mundial representa en Estados Unidos, hay 5 bancos norteamericanos que son 14 veces el PBI de Estados Unidos. El Deutsche Bank, que ahora está en crisis en Alemania, representa 22 veces el PBI de Alemania. O sea, estamos hablando de un mundo totalmente financiero, especulativo, que arrasó con las economías locales, y en esto creo que se lleva puesto a gran parte de los obreros industriales y los sectores populares, que lo que quieren es un cambio, porque si algo mostró esa elección también fue que hubo otro outsider de la política, que era Bernie Sanders, que fue la que compitió con Hillary Clinton, que tenía un programa casi socialista. ¿Sabes qué? Marcelo, me van a matar que te interrumpo siempre, pero ya tenemos que ir a un corte, así que voló el tiempo. Es que es un tema muy rico y hay mucha expectativa sobre lo que se habla. Así que dejo para el segundo bloque tu pregunta, ¿ok? Muy bien, no se vayan. Enseguida regresamos. Muy bien, acá estamos de regreso en Humo y Espejos, analizando la victoria de Trump o la derrota de Hillary, como dijo Walter en el primer bloque. Así que antes que se ponga ansioso Marcelo, le paso a él para que haga la pregunta pendiente del primer bloque. Sí, porque quería decir algo con respecto a algo que veníamos hablando fuera de cámara, que era hasta dónde los medios, las élites financieras y sobre todo las élites artísticas están interpretando lo que quieren las mayorías. Porque a veces da la sensación como que se está trazando un mundo paralelo, donde hay determinados avances sociales o decisiones que se toman como avances sociales, que significan a veces que gran parte de la población va quedando afuera. Y eso se está usando, me da la sensación, como una forma distractiva para avanzar por otro lado con una especie de caballo de Troya, que en su momento eran los TLC o en otros países los ajustes, depende de cada situación que se dé en particular. No sé quién quiere meterse en este tema. Vamos a arrancar con Walter cortito, así... No, Walter cortito es imposible. Bueno, pero... Vamos a arrancar con Walter y si queda tiempo hablas. Ese modo de reflexionar los tiempos... Perdón, ¿sabés por qué lo planteo? Por lo que vos decías en la charla, lo que vos hablabas de ese mensaje. Cómo se confunden los temas, de lo que son las raíces políticas y cómo se mezcla. Lo decía bien Correa, siempre repito la misma frase yo, pero es cierto, que no te hace progresista estar a favor del aborto o en contra del aborto. Decía, él citaba el caso de Pinochet o de Che Guevara, que si hubiese estado a favor o en contra del aborto no sería progresista o menos progresista. Era un tema que es moral y que requiere otra discusión. Entonces yo digo, ¿hasta dónde se usan estos temas como distracción de los temas de fondo que son los que hablábamos al principio de las líneas de poder? Bueno, me parece que para de alguna manera abordar un tema de estas características,
lo primero que hay que dejar en claro que nosotros vivimos un tiempo de crisis estructural, lo que le llaman crisis civilizatoria de época, pero uno dice este título y después pasa a otro tema. En tiempos de crisis, donde se juegan mundos posibles, otros mundos posibles, emergen todos los actores al escenario, porque la crisis, lo que pone en crisis en un primer momento es la capacidad de conducir hegemónicamente de los factores de poder. Entonces, en esta elección en Estados Unidos, en el medio de una profundísima crisis en muchos órdenes, las grandes mayorías nacionales y populares norteamericanas, con todas las grandes minorías, no solamente en vez de votar solo el 42%, votó casi el 60% del electorado, es decir, se anotó y votó. Sí, fue mucho más que en otras elecciones, fue llamativo, una cantidad llamativamente mayor. Esto demuestra que las grandes mayorías, cuando olfatean un tiempo donde pueden hacerse presente en el escenario de la política, irrumpir en el escenario de la política, se hacen presente y, por ejemplo, votaron contra Clinton. Votaron contra el proyecto financiero global que se llevó las grandes empresas que le daban trabajos en blanco, muy bien pago, esas que se fueron desde 1991 hasta el 2008 y se acelera a partir del 2008, y se fueron al Asia Pacífica, pero a muchos lados, incluso a México, votaron contra Clinton. Ahora vamos a ver, dicen, digamos, las grandes mayorías populares norteamericanas, ¿qué hacemos con Trump? Porque incluso Trump no pertenece al esquema de los establishment, porque esa batalla la ganaron primero en la interna republicana. Claro. Está muy bueno lo que dijo, me toca a mí. Está muy bueno lo que dijo Walter. ¿Qué hacemos con Trump? Porque Trump hizo unas declaraciones muy escandalosas. ¿Fueron solo electoralistas o tiene algo de sustento real? Porque si vamos de las acusaciones que le hicieron como sexista, por dar un ejemplo, Madonna es mucho más sexista al decir lo que ofrecía a los candidatos si votaban a Hillary. Entonces, absolutamente, sí, que recordemos, Madonna ofrecía una felación, digamos, para los que votaban por Hillary. Me daba calorcito decirlo. Pero comparto lo que dice Marcelo, digamos, esto de la disociación a veces que hay de los políticamente correctos y una sociedad que ya no tolera un políticamente correcto en un sistema que está en decadencia y que no responde a los problemas de salario y de trabajo de las clases populares. Entonces la gente en eso, un personaje que es disruptivo y aunque tenga características que son xenófobas o racistas, lo ve con más atención en términos de la credibilidad, porque dice, bueno, es como es, dice lo que piensa, y encima la particularidad de Trump era que arremetía muy fuertemente contra este modelo, digamos, de economía que era la de Obama, y era totalmente disruptivo. O sea, la figura del cambio la pudo capitalizar absolutamente. Hay una cosa que creo que entonces estamos un poco más allá. Esto no es solo un tema de sistemas económicos o de ganadores, pero hay algo más profundo, hay un tema social también. Porque si vemos Putin, China, el Papa Francisco, a esto lo podemos sumar a los persas iraníes, tienen un modelo social muy diferente al liberal de Occidente. O sea, hay un problema sistémico en el fondo. Volvemos un poco a lo de Huntington. Claro, uno podría decir que en Estados Unidos lo que irrumpió en el escenario electoral y político son las periferias norteamericanas. Eso quizás sea lo del 17 de octubre. Entonces, y la semejanza con el terrorismo. Es un dato importante. Lo que sucedió en Irán, o en Siria, o en Egipto, o en Argentina, o en Brasil, son las periferias históricas de los imperialismos. Es decir, nosotros en algún punto nos reflejamos en esas grandes mayorías norteamericanas que votaron contra Clinton. Las entendemos. Yo creo que tal vez nosotros, yo creo que hay una gran confusión en lo que es el progresismo argentino sobre qué papel tomar, porque no terminan de entender lo que pasó.
porque el progresismo argentino, de alguna manera, hace una evaluación de carácter formal, es decir, de carácter ideológica, y a lo mejor se alinea a favor de Hillary porque parece políticamente correcta, como decía Camilo, y los pueblos, las grandes mayorías, votan opciones de poder profunda que no tienen que ver con esas cuestiones que son más del momento en que vos tenés solucionadas las cuestiones básicas. Cuando en un momento de crisis estructural las cuestiones básicas de la supervivencia, de la vida cotidiana, están en juego, porque en Estados Unidos la crisis de exclusión se manifiesta como guerra de pandillas y droga todos los días en la calle y ese combate cotidiano con las policías. Uno no vota por, digamos, aristas ideológicas, sino por la supervivencia. Yo creo que lo que se hace presente en Estados Unidos es un algo estructural en un escenario que es la coyuntura electoral. Entonces a veces nosotros por analizar la coyuntura electoral nos perdemos lo estructural de la crisis y lo estructural de la emergencia del pueblo norteamericano, que por ejemplo tiene una debilidad, que el globalismo financiero, además de haberse ido con sus multinacionales de Estados Unidos, destruyó profundamente el movimiento obrero organizado norteamericano, es decir, los sindicatos norteamericanos, y lo ha dejado sin los instrumentos que necesita y requiere siempre el pueblo trabajador para iniciar el regreso al escenario de la política y del poder. Ahora, con la victoria de Trump, donde él habla que quiere volcarse a la política interna de Estados Unidos, a tener mayor intensidad. ¿Cuántas veces cuántas veces hemos visto un presidente ganar con un discurso en las elecciones y después hacer algo totalmente diferente cuando asume, ¿no? Un ejemplo muy cercano. Bueno, de Trump, ¿podemos esperar la aceptación de este poder unipolar y la aceptación de un poder multipolar de que se está hablando? Yo creo que hay que darle tiempo, hay que verlo caminar, como a veces decían en general, digamos, si es chueco, bueno, veamos cómo camina, ¿no? Porque hay una incertidumbre, una expectativa con relación a eso. Lo que queda claro es que este contexto hay una región que no se ve, digamos, para nada favorecida en términos de los actores que acompañaron al candidato opositor, como el caso de Hillary, con Mauricio Macri, el presidente de Argentina, fuertemente, y su canciller Malcorra, acompañando hasta el último día de la elección. Y una apuesta muy fuerte, digamos, a ese programa, a ese gobierno que no se vio realizado. Explicar un poquito lo que pasó, porque el programa por las redes sociales se ve en muchos países y que por ahí no están al tanto. Explica un poquitito lo que dijo Malcorra. ¿Cuáles fueron las declaraciones? La canciller de Malcorra, la canciller Malcorra lo que dijo era que si ganaba Trump, eso no iba a favorecer a la Argentina. Exactamente, que iba a dañar las relaciones bilaterales entre ambos países. Directamente. Eso sumado a un recibimiento que hubo en Argentina con Obama y delegaciones constantes de y que en algún momento Macri también había dicho algo por el estilo, que era lo mejor para la Argentina era que ganara Hillary. O sea, puso todos los huevos en la misma canasta y se lo rompió. Y ahí tenemos que poner también a Temer en Brasil. Claro. Otro que apoyó rotundamente. Y que esto va a ser entonces una bocanada de oxígeno para los movimientos populares. Yo creo que lo que está en definición, que es lo que decías vos, Ivone, de cuál va a ser el programa económico de Donald Trump, porque en definitiva son dos modelos que acompañan este sistema de la financiación y de la deuda externa, como el caso de Argentina es paradigmático, el endeudamiento de estos 8 meses de gobierno, superando ya las cifras de los últimos 7 años de la última dictadura cívico-militar, y con la duplicación de fuga de capitales en lo que va del año de los 8 meses estos a lo del año anterior. Eso explica bastante por qué se toma la deuda. Entra por una ventanilla y sale por la otra. Y en el caso de Brasil, la misma dependencia con el sistema financiero de Wall Street y de las plazas globales. Walter, vos que sos un gran estudioso y te admiro mucho y te leo siempre, de este juego de ajedrez geopolítico. Si Trump recién asumirá el 20 de enero del 2017, ¿llegará a asumir?
Bueno, ¿Puedes decir algún accidente? los riesgos siempre son altos en medio de crisis estructurales. Pero además, como Trump, él en su discurso y en su historia, no en el discurso electoral, sino en su discurso cotidiano histórico, porque él es un hombre de los negocios inmobiliarios y de última sería un mediano empresario norteamericano, porque él tiene un patrimonio de 10 y Bill Gates de 1000. Digo esto para poner en relativo. Él lo que quiere que vuelva el Estados Unidos, que se volvió el centro del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, los 50, los 60, los 70, donde todo lo que se vendía en el mundo se producía en Estados Unidos. Eso que es imposible de lograr está en el imaginario, en el sueño estratégico de Trump, que es el sueño americano. Claro. Pero eso entró en crisis con la caída de las Torres Gemelas. Es decir, que se produjo en Estados Unidos en el choque de los grandes factores de poder financiero, como bien explica Oscar Abudara, ¿cierto? Tema y los estudiosos norteamericanos. Entonces, pero él también recibió ayuda en el último tramo de las elecciones del establishment republicano, que de alguna manera a través del FBI filtró información que debilitó profundamente la imagen de Hillary Clinton. Entonces, Assange también jugó y que en esto. dieron marcha atrás después a último momento con el tema de seguir con el día anterior a las elecciones. O tal vez midieron que el daño ya había estado hecho. Entonces uno dice, seguramente Trump va a tener que conducir esa realidad que de alguna manera Camilo dejaba planteada sobre el terreno, y ahí es donde entran los esquemas multipolares. Porque Trump también tiene la opción, porque ya que el regreso al sueño americano de 1950-70 es imposible, tal vez él tenga la posibilidad de un diálogo, porque él está pensando en Estados Unidos, no en el NAFTA, de un diálogo con el esquema multipolar BRICS, porque el esquema multipolar BRICS sí es el gran mercado de demanda de productos que se producen en todo el mundo. Y por lo tanto, tal vez no sea el sueño americano, pero sí puede llegar a ser un sueño multipolar mundial, donde Estados Unidos, por primera vez desde 1910, se articule con el mundo en condiciones de par y en un compromiso profundo con la paz, algo que no tiene desde 1898, cuando bombardeó, creó las condiciones para las invasiones de Cuba. Muy bien, vamos a tener que ir a un brevísimo corte, pero enseguida ya volvemos. De regreso, analizando las elecciones en los Estados Unidos, realizada el último martes con la victoria de Trump. Así que antes de llevar a este piso hermoso que tenemos con Marcelo, con Walter y con Camilo, los voy a invitar a ver la segunda parte del informe que les preparamos. En la política exterior, Trump deberá desactivar la bomba que dejaron los globalistas de Obama en Venezuela y no retroceder en el acercamiento formal con Cuba, a pesar de las pretensiones anticastristas de Miami. La buena sintonía con Putin y el diálogo ecuménico que impulsa Francisco pueden ser una herramienta útil para aliviar las tensiones. Más allá de las grandes líneas internas de poder, Trump expresa el hartazgo de una sociedad que ha visto reducido su nivel de vida en las últimas décadas, mientras las élites concentran sus recursos sin pausa. El giro dado por los demócratas de Estados Unidos y la socialdemocracia europea, dejando de lado el reclamo por mejoras económicas y de condiciones laborales a cambio de implementar derechos
como los LGTBQ y el creciente poder del feminismo radical, empieza a encontrar un límite concreto y es insuficiente para contener a las mayorías. Hay algo que parecen no entender la clase política y que tampoco contemplan muchos analistas que se consideran progresistas. Es que hay también un hastío moral y que las políticas aplicadas en defensa de las minorías sexuales no es bien visto por amplias capas sociales. Un microclima intelectual, mediático, político y artístico se muestra divorciado de los valores e intereses del hombre de la calle. La propuesta de Madonna de realizarle sexo oral a quienes voten a Hillary es una muestra de ello. ¿Cuántos votos ha conseguido sumar con una propuesta y cuántos ha ahuyentado? A la vista de los resultados, parece bastante claro que su aporte o de otras polémicas figuras como Lady Gaga o Miley Cyrus, famosas por sus escándalos, no sumaron apoyos. Sin embargo, los grandes medios festejaron su desparpajo y los sectores progresistas desmerecen las críticas a estas iniciativas calificándolas de hipocresía moral. Hay un punto de contacto que poco se observa entre China, Rusia y amplios sectores de Estados Unidos que apoyaron a Trump y es la oposición de los valores morales impulsados por los mismos sectores que pujan por la globalización. La propia Marine Le Pen también expresa sectores en Francia que no han acompañado las políticas de ese tipo. Si Trump pretende terminar con el negocio financiero montado en las últimas décadas, deberá enfrentar una fuerte oposición que trabajará contra él desde los medios de comunicación que controla casi en solitario. Utilizará grupos radicalizados, a quienes le recortará los presupuestos, pero agudizará la dependencia de la financiación con fundaciones como la Open Society de Soros. Estos grupos ya actúan contra Putin, a quienes acusan de misógino y homofóbico, las mismas acusaciones que lanzan contra Trump. Este terreno escapa a la lógica de progresismo y al etiquetado de izquierda y derecha binario y reduccionista, que como señaló Rafael Correa en su momento, son cuestiones morales que no hacen a ser más progresistas o no. Otro gran escollo es que su política central de crear 25 millones de empleos debe contar con el apoyo de las transnacionales, quienes deberán relocalizar sus producciones y traerlas nuevamente a Estados Unidos, algo que parece bastante dificultoso porque más allá de alguna rebaja de impuestos, las condiciones laborales y el costo de producción que consiguen en países como Bangladesh son imposibles de soportar para los Estados Unidos. Para complicar aún más las cosas, estas corporaciones son controladas por los grandes grupos de inversiones que quieren imponer el modo global que representaba Hillary Clinton. En nuestra región, los presidentes Macri o Temer, apoyados en la línea derrotada, ha desarrollado una política que se basa en un proceso de endeudamiento, apertura económica e integración a tratados de libre comercio que marchan a contramano de las nuevas políticas de Estados Unidos. Se enfrenta a un enorme desafío. O reorientan sus políticas o quedarán sosteniendo en soledad una postura. Hay un filósofo ruso, Alexander Dugin, que plantea que, si bien él estaba a favor de la victoria de Trump, en algún momento, en alguna de sus ideas, plantea que por ahí lo que vamos a pasar por una etapa de un mundo apolar, sin polaridades, a diferencia del multipolar que uno espera o del mundo unipolar de Estados Unidos en su momento. Ese mundo apolar él lo ve como un peligro porque podía ser una fase de transición hacia el mundo globalista. O sea, se destruye todo y ahí sobre eso se construye. ¿Cuál es tu opinión? Temas sencillos tocamos siempre, Walter. A mí me parece que si lo ponemos en relación a la elección en Estados Unidos, es justamente lo que ha sido derrotado es el globalismo financiero y la capacidad de construir poder a partir de las cities financieras, que es un unipolarismo multilateral, digamos, y si vemos la multilateralidad, no vemos el fondo de la cuestión, que es unipolarismo. Nunca en las relaciones de poder existe el vacío. Esto los chinos lo saben perfectamente, y aunque ellos consideran que la correlación de poder mundial
favorece al BRICS, que suma al multipolarismo humanista ecuménico, saben que explican que de ninguna manera ellos llevarán la decisión final a una confrontación que pueda ser o implicar una guerra militar. Porque ellos no consideran ni creen en la batalla final, sino que consideran y creen en el desarrollo de los procesos y la continuidad de los procesos que articulan distintas miradas del poder que puedan sumarse a la propuesta de los BRICS, es decir, de la nueva ruta de la seda y de la nueva arquitectura multipolar. Entonces, yo creo que este estallido de una crisis en un nivel de profundidad como nunca antes, justamente en el seno de la interna financiera y en el centro mundial del poder financiero que es Estados Unidos, lo que le abre la posibilidad es a los multipolarismos, tanto el BRICS como el humanista, de convocar y de articular los pedazos resultantes de esta posible fractura en una lenta pero permanente rearticulación en un proceso que apunte más a lo productivo, porque en última instancia la base electoral demócrata y la base electoral republicana quieren paz, pan y trabajo. Sí, Camilo. Sí, yo creo que ahí, Marcelo, también el desafío y la crisis está en nuestra región. Nosotros estamos en una crisis de maduración de los procesos populares, que por un lado tenés los gobiernos que siguen ganando las elecciones, pero con una dinámica que es en base a las movilizaciones de masas, al incentivo, al entusiasmo y en su momento un contexto internacional económico favorable, y que tienen la circunstancia hoy de seguir dando un orden sin esos tres factores, digamos, de expectativa, y por el otro, gobiernos que han sido derrotados electoralmente y de qué manera se configura un repliegue con condiciones para una ofensiva más estratégica. ¿En qué sentido? Porque uno queda claro que cuando ganan y se vuelven los gobiernos de derecha, conservadores, del sistema financiero o de los empresarios, tiene un aparato, digamos, institucional, económico y de empresarios privados que los sostienen y los financian para un posible retorno, y nosotros, nuestros gobiernos populares, me parece que son los debates que tenemos que tener en claro, porque hoy estamos sufriendo las consecuencias en Argentina y en particular, y el desafío que tiene Venezuela, Ecuador y Bolivia de cómo construyen un orden que se multiplique, que sea transformador, aunque a veces tengan elecciones que no los favorables, porque ahí es cuando los cambios se van a dar de forma irreversible, ¿no? Si hay un acompañamiento institucional y de transformación de la matriz productiva de esos países. Eso iba a preguntar justo. Putin ya tiene claro cuáles son las expectativas que genera la victoria de Trump hacia Rusia, ¿no? ¿Qué podemos esperar para nuestra región? Porque ya vemos cuáles fueron las posturas de nuestros gobiernos, de Brasil y de Argentina. Pero bueno, ¿cómo va a actuar sobre Venezuela y sobre Cuba, básicamente? Exactamente. Y Colombia, tal vez. El triunfo de Trump, es decir, Trump presidente, se va a volcar sobre Estados Unidos, se va a meter para adentro y va a tratar de articular con todos aquellos actores internacionales que puedan fortalecer ir hacia adentro y darle solución a su mercado interno. ¿Pero eso es bueno o esto es malo para nosotros? Eso es bueno en el sentido, primero, lo que va a hacer Trump. Nos va mal siempre. Eso es bueno para la Argentina y para Brasil y para México, pero también para Siria, porque si la política, digamos, principal es hacia el mercado interno, quiere decir que va a despotenciar toda su política expansiva. Es decir, la política expansiva imperialista norteamericana en sus dos versiones van a estar
totalmente desfinanciada y despotenciada si esto es lo que triunfa. Por eso, aclaremos que es bueno en la medida que conformemos un bloque regional que plantee una política interna para nuestra región de consumo, desarrollo y de exportación, diferente a lo que hoy tenemos en Brasil y en Argentina, con gobiernos que están más alineados a esta política de pedido de deuda externa y de financiación de la economía. No vamos a tener a Estados Unidos sosteniendo estos gobiernos. Claro, pero además... Nos van a dar un poco de aire para poder dar la batalla interna. Si Estados Unidos, digamos con Trump, se mete para adentro y lleva incluso el conflicto de los factores de poder norteamericanos, esos que algunos se benefician con ser expansivos, para adentro, Argentina, Brasil, toda Latinoamérica, Suramérica, el Caribe, se encontrarían en un momento donde la única posibilidad de salida sería consolidar el UNASUR en un diálogo de profundización con el BRICS y con Francisco. ¿Cuesta imaginarse a Temer y Macri con esas ideas? No, yo lo que me imagino a un Macri y a un Temer, e incluso lo voy a explicar con Temer porque es más fácil, yo lo imagino a Temer llamando a la Suprema Corte de Justicia brasilera para pedirle perdón por el maquiavelismo que hizo y le pide por favor la posibilidad de devolverle el gobierno a Dilma y a Lula. Soñar no cuesta nada. No, pero digo, porque en realidad... Porque, son inviables los proyectos que ellos llevan se volvieron inviables. Se volvieron inviables. Se volverían inviables en ese escenario. Ahora, digo esto de Temer porque es más fácil de decirlo, porque Macri se encuentra en la misma situación. Es decir, el único movimiento económico que pudo ir perfilando el macrismo es el negocio financiero, de la deuda. Y a partir de la deuda, además, comprar voluntades políticas e intelectuales y mediáticas. Y por otro lado, solamente cambió el que hacía el negocio de la minería, lo puso a un amigo de él que haga los negocios de la minería. El que hacía el de la soja cambió de manos los negocios de las materias primas. No tiene un programa industrialista. Por lo tanto, esto lo deja profundamente mal parado e insistir con su proyecto financiero es insistir contra la historia. Entonces, ya te dejo la última preguntita. Entonces, 2017 va a ser un año clave. La asunción de Trump, si se da la asunción de Trump, y este reverdecimiento, digamos, porque bueno, hay elecciones acá, el año que viene también, o sea, ¿se puede estar preparando el terreno para hacer un año realmente de transición? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que en Argentina en particular, el 2017 va a ser una elección que va a marcar lo que es esta agenda de gobierno que decía Walter que está teniendo el gobierno de Macri. Pongamos números, ¿no? El endeudamiento son 30.000 millones de dólares. Cuando hacíamos mención a la última dictadura cívico-militar, eran 34.000 millones de dólares en 7 años. Y se duplicó, volvemos a decir, la fuga de capitales. O sea, no es una inversión que va a infraestructura o a la economía real. Y después, lo que creo que va a estar en agenda es justamente esta transferencia de recursos que hay de los sectores como son las mineras, que es la quita de retenciones, y las sojeras con la reducción de los impuestos y las retenciones, que inevitablemente están desfinanciando una política de desarrollo de un país que tenga la visión en el esquema productivo, que es lo que la región tiene que discutir. Entonces ahí sí que puede aparecer la oportunidad de que haya un bloque que se dé en base programática un modelo de país y regional más ordenado para futuro, con una emergencia que decía Walter perfecta, que es la de Francisco, con las crisis morales, éticas y sociales que está generando este sistema de financiación de la economía, con la idolatría del dios dinero y el afán del lucro inmediato que genera en la humanidad, que lo explica y lo desarrolla en el Evangelio Gaudium y en todas las declaraciones que hace. Ahora, y ya yo creo que para ir finalizando, pues ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿no?
Estamos en una etapa donde están empezando a aparecer líderes políticamente incorrectos. Putin, que el mismo Trump, Le Pen en Francia, creo que se le van a abrir buenas posibilidades de llegar al poder. Y paradójicamente, si uno ve lo que piensa Putin y lo que piensa Evo Morales, lo que piensa Daniel Ortega o lo que piensa Rafael Cristina Correa... Kirchner tampoco era muy políticamente correcta, sí. No. Vamos a hacer las menciones en nuestros... de los actuales, claro, de los que hoy están en el poder. Por eso, se abren tenemos que abrir la mente a cómo percibir estos líderes, porque quizá Cristina era la que escapaba a esta lógica, porque también es quizá la única que se fue del poder y mantuvo una popularidad muy importante. Y la está volviendo a retomar otra vez con fuerza. Por eso, Sí. yo a lo que trato de apuntar son líderes que no tienen el perfil que los medios nos dirían que tiene que tener, como era el perfil correcto de Hillary. Walter, tenés un minuto, no solo para responder esto, sino que también para entregarme el libro que me trajiste, que tengo muchas ganas de leerlo, porque muy bueno. La tapa nomás ya me impactó, me parece muy interesante, así que un comentario. Yo te lo entrego, cosa de que esto... que no pase Verá, los recomiendo 100%. La verdad que es muy interesante porque si ustedes quieren realmente saber lo que está pasando en el mundo, acaban de encontrar un cachito de esto. Así que Walter, una pequeña reflexión porque ya tenemos que terminar. Primero el tema, ver que tanto en Lula como en Cristina, nosotros tenemos dos líderes políticos que vieron hace tiempo la opción multipolar. Nosotros vieron y articularon ese proceso. Por lo tanto, no es extraño para nosotros esta realidad. Y en este momento se abren las posibilidades de llevar adelante eso, porque los presidentes actuales de la Argentina y Brasil se encuentran sin posibilidades de hacer política internacional y hacer política interna. Incluso los gobernadores, los intendentes, los senadores, los diputados, los concejales, después de esto que ha sucedido el martes 8 de noviembre, saben que lo que le proponía Macri o le proponía Temer no tiene futuro, es totalmente un pasado. Entonces, como nadie se suicida y todo el mundo se tiene que acompañar a alguien, lo acompaña solamente hasta las puertas de su entierro, esto va a ser una realidad que nosotros vamos a estar viendo en los próximos 30, 60 días. Es una realidad muy fuerte porque es una realidad que incluso viene de Estados Unidos, al cual todos miran. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Camilo, Marcelo, los de la casa no tienen tiempo para hablar, así que bienvenido nuevamente, Camilo. Un gusto contar con vos en todos los programas. Walter, tu visita espectacular como siempre. Es un tema que va a dar mucho que hablar, así que muchísimas gracias por hoy. Bueno, los que ya nos conocen, después de ver el programa, perdón. Para hablar y para escribir también. Exactamente, después de ver el programa acá por TV Universidad, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el Facebook Humo y Espejos, en nuestro canal de YouTube Asia TV Producción, y allí pueden dejarnos todos los comentarios y dudas que con gusto nosotros vamos a responder. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.